Y vamos ahora, entonces estamos, buenos días, estimados alumnos, estamos en la clase de Derecho Administrativo 1 de la sección G, su profesor Gustavo Urdaneta Troponis, y ustedes que van a oír esta clase grabada, porque no la estamos haciendo síncrona por diversas razones. Después, posteriormente, ya seguirán siendo clases en vivo, no en directo, pero sí en vivo, y ustedes allí pudiendo hacer comentarios, preguntas, bueno, digamos, más fluido, pues, y más interesante puede ser, tanto para ustedes como para mí, el tenerlos presentes, ¿no? Hoy, pues, por excepción, será una clase grabada donde yo solamente hablaré. Espero no fastidiarlos demasiado, no se vayan a dormir, por favor. Bueno, entonces nada, pues les voy a compartir la pantalla para que veamos desde dónde estamos empezando, qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Aquí está, les recuerdo que estamos en el primer módulo de este esquema que ya ustedes tienen, todos, el que no lo tiene, me avisa, por favor. Yo estoy actualizando la lista, yo creo que ya me llegó la última lista actualizada. Seguramente están todas las direcciones electrónicas, entonces pues ya yo los tendré en mi grupo, pues, ¿no? En el grupo de Hotmail, en el grupo del chat de WhatsApp, y, y mientras pues hacemos la clase por Zoom. Estamos en el primer módulo, el derecho administrativo, la administración pública, qué es la administración pública, y el ordenamiento jurídico administrativo, cómo se compone, cómo está estructurado. Después ya veremos, entonces ya iremos desarrollando más un poco lo que aquí estamos sentando las bases para lo que posteriormente vamos a ir desarrollando, ¿no? Y aquí, entonces, es importante que prestemos atención, pues si bien son prolegómenos e introducciones, son muy importantes. Aquí vamos a ir sembrando los conceptos, las categorías que después a ustedes les van a permitir entenderse bien y moverse bien dentro del derecho administrativo. En ese sentido, comenzamos la unidad, en el módulo 1, empezamos por supuesto por la unidad 1, que es la administración pública y el derecho administrativo. Y entonces, en realidad es como al revés, o bueno, no sé cuál será primero, ¿no? Si la administración pública fue primero, y esa administración pública, como se los explicaba en clase anterior, cuando surgió a mediados del siglo XIX, principios del siglo XIX, y se fue desarrollando durante todo ese siglo y consolidando en el siglo XX, y ahora, por supuesto, en el XXI, tuvo necesidad de un derecho especial, un derecho que le fuera aplicable a ella con su característica, y ese derecho fue naciendo al calor de las realizaciones de la administración pública y la evolución del Estado de Derecho. Porque la administración pública solo pudo surgir cuando había un Estado de Derecho, un Estado sometido al derecho, obligado el Estado y los órganos que ejercen el poder público a cumplir con el derecho, con las normas jurídicas, y por otro lado, ese Estado dividido en distintos conglomerados, distintos sectores, la división de poderes, la separación de poderes. Uno de esos, en principio, es la administración. Entonces, una administración dentro de un Estado de Derecho requiere de un derecho que le sea aplicable, porque ella no se parece a nadie más. Y las relaciones que ella entabla con los demás, tanto dentro del mismo Estado como con la ciudadanía, son muy particulares. Entonces requiere de un derecho que se ajuste a esa realidad distinta, a esos objetivos distintos, a esas características distintas, y eso fue el derecho administrativo que fue surgiendo a partir de leyes especiales que fueron siendo dictadas para ella, o a través de elaboraciones que la doctrina, los autores, los profesores en las universidades fueron creando para esa nueva realidad, o de las sentencias que los tribunales fueron dictando, sobre todo en Francia, que fue donde surgió en realidad el derecho administrativo. El Consejo de Estado, que fue el máximo tribunal administrativo en Francia, fue creando criterios, principios, reglas amoldables y ajustables a la realidad específica que es la administración. Y bueno, entonces así fue surgiendo el derecho administrativo. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Un derecho especial
que tiene por objeto la de regulación, o sea, que regula a la administración pública. Bueno, eso es lo que es el primer punto del programa. El concepto y ámbito del derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho especial destinado a regular la administración pública. ¿Cuándo surge el derecho administrativo? Cuando nace la administración pública. Mientras no hubo administración pública, como un elemento integrante de un Estado de Derecho, separado de los otros conglomerados que también forman el Estado, pero además de eso, obligado a respetar el derecho, allí fue cuando surgió el derecho administrativo. Entonces ya tuvimos una clase en la cual hablamos de justamente cuáles fueron esas condiciones históricas, culturales, políticas, que permitieron o que condujeron pues, al nacimiento del derecho administrativo. Y terminaron entonces con la existencia dentro de la mayor parte de los estados occidentales, de la sociedad actual occidental, democrática, pues, en estados de derecho, existe un derecho administrativo. Entonces en Colombia, en Estados Unidos, en Estados Unidos un poquito menos quizá, pero también Francia, Alemania, España, Argentina, México, hay derecho administrativo, como probablemente no lo hubo hace 200 años. Cuando Andrés Bello estudiaba en la Universidad de Caracas, no había derecho administrativo. No formaba parte del pensum del derecho administrativo. Hoy sí, hoy en todas las universidades hay derecho administrativo como una asignatura obligatoria que tiene que ser, pues, formar parte del aprendizaje de todo pichón de abogado, ¿no? De todo futuro abogado. Entonces, bueno, muy bien, el derecho administrativo es el derecho aplicable a la administración. Y pasamos al tercer punto. El tercer punto es la administración pública como objeto del derecho administrativo. Entonces, ya fíjense ustedes cómo nos vamos aproximando cada vez más pues, a lo que queremos conocer mejor, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho de la administración pública. ¿Pero qué es la administración pública? Entonces, primera categoría teórica que tenemos que tener clara, la administración pública forma parte del Estado. La administración, en toda sociedad, tenemos por un lado, sociedad de derecho, un Estado de derecho, tenemos por un lado el Estado, que es como el aparato que ejerce el poder público, ¿no? El que cobra impuestos, el que pone multas, el que dicta las leyes, el que ejerce el poder público, ese es el Estado. Y a su lado tiene a la sociedad civil, pues a nosotros, pues los ciudadanos. Ahora no somos súbditos, ahora somos ciudadanos, que ejercemos, que tenemos el poder en nuestras manos, somos los titulares del poder y lo ejercemos a través del voto y delegamos en los titulares del Estado nuestro poder. El poder que ellos ejercen en realidad es un poder delegado que les hemos dado nosotros, ¿no? La soberanía reside en el pueblo, en los ciudadanos, pero ese pueblo pues delega temporalmente en una serie de figuras subjetivas el ejercicio de ese poder, que es el aparato estatal. Entonces, aparato estatal, sociedad, que no se nos olvide nunca eso. Entonces, todo un país, hay la sociedad que es la base en realidad del conglomerado, porque ellos son los titulares del poder, pero ese poder en realidad se lo delegan mediante mecanismos de participación a los titulares del poder público, a los órganos del poder público. Bueno, la administración forma parte de ese poder público, forma parte del Estado y por lo tanto está sometido a un derecho que es el derecho público, porque el derecho público es el derecho que se le aplica al Estado. Derecho constitucional, derecho internacional público, derecho tributario. Todos esos son ramas de derecho que se le aplican al Estado, no a los ciudadanos, digámoslo así, ¿no? Los ciudadanos están regidos por el derecho civil, por el derecho mercantil, ¿no? Por el derecho laboral. Esos son derechos digamos, de la sociedad civil, podríamos decir, donde no está presente el Estado. Mientras que donde está presente el Estado es el derecho público. Bueno, la administración pública forma parte del Estado y por lo tanto el derecho administrativo que regula a esa administración pública es parte del derecho público. Ahora bien, ¿qué es esa parte del Estado a la que se denomina administración pública? Les decía, y ya pasamos al segundo escalón, la administración pública es
puede ser vista desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista subjetivo, que podría ser el primero que surge a la vista, subjetivo quiere decir sujeto, ¿no? Entes, algo que se mueve, que vive. Bueno, eso es lo subjetivo, el sujeto, ¿no? Distinto del objeto, que son las cosas que hace el sujeto. El sujeto cose, maneja un carro, hace operaciones, vende carne, bueno, vender carne, manejar carros, etcétera, son objetos. ¿Son qué? En cambio, quién maneja, quién opera, quién vende, es el sujeto. Sujeto, objeto. No se nos puede olvidar esa distinción porque es fundamental. Alguien me lo preguntaba el otro día y creo que quedó más o menos claro esa distinción. Lo subjetivo tiene que ver con los sujetos. Administración pública como sujetos, en este caso, o sea, quiénes son o cuáles son los entes a los cuales podemos denominar administración pública que hace cosas. Pero también podemos entender la administración como las cosas que hacen los sujetos. Entonces, un contrato administrativo, arreglar una calle, dar clases como las que estoy dando yo, esos son objetos materiales, cosas, pues digamos. Y eso es la administración pública como objeto, en sentido objetivo. Bueno, en principio, los sujetos y el objeto deberían coincidir. El sujeto administrativo hace cosas que son actividad administrativa. Y la actividad administrativa está hecha por los sujetos administrativos. En principio debería haber una coincidencia perfecta. La administración pública como sujeto hace cosas que son administración pública en sentido objetivo. Bueno, eso es en principio así, pero hay muchas excepciones. Hay otros sujetos, además de la administración, que hacen cosas que se parecen a la actividad administrativa. Y hay muchas cosas dentro de la actividad administrativa, cosas, productos, actividades que pareciera que son actividad administrativa, pero que no la hacen los sujetos administrativos, sino que lo hacen otros. Y además los sujetos administrativos hacen cosas distintas a las que son las actividades administrativas. No hay una coincidencia perfecta. En general, yo diría el 80% de las cosas coinciden. Los sujetos administrativos hacen actividad administrativa. Ahí coincide la actividad administrativa en sentido subjetivo y objetivo. Pero hay un 20%, un 30%, en realidad nunca he sacado la cuenta, no sé si alguien la habrá hecho. Hay sujetos administrativos que hacen cosas que no son actividad administrativa y hay actividad administrativa que no es hecha por sujetos administrativos. Entonces, ¿a qué se le aplica el derecho administrativo? ¿Solo a la actividad administrativa? ¿Solo al sujeto administrativo? ¿O solo al sujeto administrativo cuando hace cosas administrativas? ¿O solo a las cosas administrativas cuando son hechas por sujetos administrativos? O sea, ¿se le aplica al 80% de la coincidencia o también se le aplica al 20% de donde no hay coincidencia, donde hay un sujeto administrativo pero la actividad no es administrativa? Ven, ese es un poco el problema. Después ya esto que yo les estoy planteando en términos generales lo vamos a ir viendo. Y porque la respuesta a esta pregunta que les estoy haciendo es, la dan unas doctrinas administrativas, y eso es el tercer punto, diferentes concepciones en la doctrina de lo que es la administración pública. Entonces nosotros vamos a ver ahora, les decía la vez pasada, 8, creo que son 8, 2, 4, 6, 8 doctrinas jurídicas de distintos países, a veces 2 son del mismo país o son de la misma, digamos, corriente cultural, pero que dicen cosas un poco distintas y por eso es que las tenemos que aprender todas. Yo les pedí a ustedes que revisaran el material sugerido, que es el manual de Lares Martínez, en este caso concreto el manual de Lares Martínez, cuando algo tienen también Peña Solís, está como muy condensado en 3, 4 páginas del manual de Lares Martínez, el concepto jurídico de administración pública. Y ahí ustedes van a ver la doctrina germánica, la doctrina alemana, francesa, la doctrina italiana, es lo que él fundamentalmente coloca. Pero cuando vemos la doctrina germánica, vemos que hay 2, alemana y vienesa. Cuando vemos la doctrina francesa, vemos que hay 2, Burdeos y Toulouse.
Bordeaux y Toulouse, o Tolosa. Dos universidades francesas distintas que crearon escuelas distintas. Y luego en la italiana vamos a ver que él da una, pero en realidad son dos. Cuando las analizamos vemos que una cosa piensa Sanovini y otra cosa piensa Giannini. Son dos autores italianos. O sea que son varias en realidad las corrientes, pero están allí, están en Lares Martínez y están esas corrientes, ¿no? Y yo les mandé la indicación de esta, de repente podríamos, bueno, ya lo vamos a cerrar. Esta es una separata de una revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, número 84, que contiene unas lecciones de Derecho Público del profesor Antonio Moles Caubet. Yo no les di esto como bibliografía general, pero se las doy para este tema en particular. De las distintas lecciones que están aquí comprendidas sobre el derecho administrativo general, la lección número 2, la dedica el profesor Antonio Moles Caubet. Este nombre lo van a oír varias veces. Él fue el que creó el Instituto de Derecho Público, donde yo trabajo hoy en día en la facultad. Un profesor catalán que huyó de la dictadura de Franco y recaló en nuestras tierras y se quedó allí en Venezuela, se hizo venezolano y le dio un gran realce al estudio del derecho administrativo y del derecho público en general en Venezuela. Bueno, una de las cosas que escribió fue estas lecciones. Y la segunda lección del profesor Antonio Moles Caubet, del maestro Moles Caubet, tiene que ver con esto, definición jurídica de administración pública. Y ahí están complementando o lo que ven en Lares Martínez, van a ver más o menos estas mismas escuelas, algunas un poco más, algunas un poco menos, pero en definitiva todas las que están allí las vamos a encontrar en esos dos materiales, podríamos decir, en esas dos obras. Yo creo que ya podríamos ir cerrando, porque fíjense usted, aquí está la doctrina alemana, la doctrina vienesa, esas son las que tiene Lares Martínez como doctrina jurídica germánica. Tanto los alemanes como los austríacos son germánicos, pero alemanes son solo los alemanes y los austríacos son austríacos, ¿no? Y luego seguirán las francesas que son tres, Burdeos, Tolosa y Eisenman, la española que es una y dos italianas que están en Lares Martínez también. Bueno, vamos a cerrar aquí, stop share. Ok, y seguimos entonces en la clase. No sé qué tiempo ya llevamos. En todo caso, pues vamos a avanzar. ¿Qué es lo que yo querría decirles hoy? Querría decir que todas esas escuelas que están allí son, tratan de dar respuesta a la pregunta de qué debe entenderse por administración pública como objeto del derecho administrativo. ¿A qué se le aplica el derecho administrativo? Y algunas lo hacen desde la perspectiva subjetiva u orgánica. Alguien me preguntaba si subjetivo y orgánico. Sí, porque órgano es como un sujeto, pues no, es parte de un sujeto. Un órgano, mi mano es un órgano, los ojos son órganos de la visión, el corazón es el órgano de la circulación, el cerebro es el órgano de la inteligencia, digámoslo así. O sea, son parte de un sujeto, ¿no? Y después ya veremos que tiene una connotación muy importante en el derecho administrativo. Que es un órgano administrativo, un organismo administrativo, ¿no? Eso lo vamos a ver después, son sujetos, ¿no? Hace referencia a sujetos. Entonces, la concepción subjetiva u orgánica es utilizada por algunos de estas escuelas para definir la administración pública. Otras, más bien, se afincan en la parte objetiva, tratan de definir a la administración pública como una actividad. ¿Qué tipo de actividad es la actividad administrativa, independientemente de quién la haga? Entonces son dos posiciones distintas, que coinciden muchas veces, ¿no? Pero la perspectiva es distinta. Quien define a la administración como un órgano, como un sujeto, lo hace viendo elementos subjetivos, ¿no? ¿Cómo es ese órgano? ¿Qué tipo de órgano? ¿Cuáles características tienen esos órganos para que sean administración? Mientras que los que lo definen como un objeto se fijan más bien en la actividad. ¿Cuáles son los rasgos característicos de esa actividad para calificarla como una actividad administrativa, independientemente de quién la haga? Cualquiera sea el sujeto, siempre y cuando tenga esta característica, eso es una actividad administrativa. Y por lo tanto se le aplicará el derecho administrativo, ¿no? Y a los sujetos administrativos se les aplicará
según la posición subjetiva, se les aplicará el derecho administrativo independientemente de cuál sea la actividad que realizan. ¿Por qué? Porque son órganos, ellos son administración y por lo tanto, aun cuando hagan una actividad que no es administrativa, se les aplica el derecho administrativo. ¿Ven? Esa es la importancia entonces de que veamos todas estas escuelas, porque cada una de ellas, como dice el profesor Moles al inicio de su lección número 2, que ninguna de ellas está equivocada. No es que una vale más que la otra, es que todas han ido como que sumando nuevos elementos para que en definitiva en un país se entienda que administración es una determinada cosa, determinados sujetos con unas determinadas actividades y bueno, muchas veces en realidad hay una combinación de elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Vamos a ver, pues, sé que hay algunas escuelas que hacen referencia a elementos subjetivos, otros a elementos objetivos y la mayor parte de ellas a elementos subjetivos añadidos a elementos objetivos. Entonces, ¿qué enredo dirán ustedes? Pero no, ya van a darse cuenta que todo tiene una lógica. Y lo que yo pretendo con estas clases que siguen a partir de ahora es que ustedes puedan manejarse bien. No tanto los nombres, no me interesa tanto que sepan quién es Merkel y quién es Duguay y quién es Gaston Gess o Sanovini, que con el tiempo se los irán aprendiendo, irán sabiendo, ay, mira lo que decía el profesor Urdaneta, lo que yo he visto ya. Irán siéndole familiares estos nombres, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que lo que más me interesa es que logren pensar como pensaban ellos, o sea, que ustedes logren ver la administración como la vería Duguay o como la vería Sanovini o como la vería Gess, independientemente que ustedes después no se acuerden muy bien quién es el autor de la doctrina, ¿no? Pero que ustedes puedan ver cuáles son los elementos que ellos consideran esenciales para definir la administración objetivamente o subjetivamente. Entonces, así que, primera pregunta que responden estas escuelas y que hay que tratar de ver en estas escuelas es cuál es su perspectiva. La escuela de Sanovini, o la posición de Sanovini o la posición francesa, hace referencia o se apoya en elementos subjetivos u objetivos. ¿Cuáles son los elementos en los cuales se basan ellos para identificar a la administración? Y si esos elementos son de carácter objetivo, viendo cosas, o de carácter subjetivo, viendo sujetos. O si hay una combinación de ellos. Primera pregunta, pues entonces, el primer elemento que ustedes tienen, primera cosa que deben tratar de descubrir en cada una de estas escuelas. Y la otra cosa que tienen que tratar de ver en estas escuelas es de qué trata la escuela en particular de diferenciar a la administración pública. O sea, cuando esa escuela define la administración pública, de cuál es la realidad de la cual tratan de diferenciarla. Porque entonces eso que ellos tratan de destacar en la administración como sujeto o como objeto, es un elemento que seguramente diferenciará a la administración de otra cosa que lo rodea, que está cercana, pero que está allí, pero que no es administración, ¿no? Bueno, ese mundo externo que rodea a la administración, del cual cada escuela trata de diferenciar a la administración, no son sino dos ambientes dentro de los cuales se maneja la administración. El primer ambiente dentro del cual se maneja la administración es el Estado. La administración, ya lo hemos visto, es parte del Estado. Bueno, como la administración no se confunde con el Estado, sino que es parte del Estado, pues lo primero que hay que tratar de responder, y que tratan de responder muchas de estas escuelas, es cómo diferenciar a la administración como un sector del Estado. ¿Qué hay de diferente entre la administración, que es nuestro objetivo, de las otras cosas que lo rodean dentro del Estado? Concretamente la legislación y la justicia, que son los otros dos grandes componentes del Estado. Entonces, ¿cómo se diferencia la administración de la justicia y cómo se diferencia de la legislación? Y si hubiera otra cosa, como por ejemplo dicen algunos que es el gobierno, en realidad no son tres funciones distintas que hay dentro del Estado, sino cuatro: administración, legislación, justicia y gobierno. Entonces, ¿cómo se diferencia la administración de la justicia, de la legislación y del gobierno? Primera, digamos, posible respuesta que dan las escuelas: diferenciar la administración del resto de los componentes del Estado.
Pero también podrían haber algunas escuelas que tratan de diferenciar a la administración del mundo de los ciudadanos, de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la administración es una especie, está dentro del Estado, pero conecta al Estado con la sociedad civil. O sea, algunos dicen que la administración es verdaderamente el Estado que se le presenta directamente al ciudadano. El ciudadano se enfrenta al Estado a través de la administración, muy pocas veces a través de la justicia, nunca a través de la legislación y aún menos a través del gobierno. Es decir, uno nunca tiene en su trato diario trato con el gobierno, ni tampoco tiene trato con la legislación. La legislación hace sus leyes y uno las cumple. Uno va y compra el librito donde está la ley y después la cumple, pero uno no conoce al legislador, uno no estuvo ahí no está enfrentado a la legislación. Y con la justicia uno se enfrenta solo cuando tiene un juicio, cuando uno demanda o cuando lo demandan. Entonces muy pocas veces, yo he pasado toda mi vida y nunca nadie me ha demandado, y espero pues que tampoco nadie me demande, ¿no? Entonces, ni yo tener que demandar a nadie. Entonces hay muy poco contacto entre la ciudadanía y los otros componentes del Estado. Pero sí hay mucha relación entre la ciudadanía y la administración. Desde que nacemos, vamos a un registro civil para que partida de nacimiento, esa es la administración. Y después tenemos que sacar una cédula de identidad, esa es la administración. Otra administración distinta, identificación y extranjería, registro civil. Si compramos una casa tenemos que ir al registro también. Si vamos a una escuela pública tenemos que ir al Ministerio de Educación. Ustedes están aquí en la UCB, están enfrentados a la administración, porque yo soy un funcionario público, esto es parte de la administración universitaria, del Estado, parte del Estado entonces, de la administración, porque no somos parte de la legislación ni de la justicia, sino de la administración. Entonces, fíjense ustedes cómo hay necesidad, por un lado, repito, diferenciar la administración de los otros componentes del Estado, justicia, legislación y gobierno, y por otro lado, la sociedad civil. Entonces, la administración y los particulares. A veces no es que la administración se relacione con los particulares, es que a veces la administración hace cosas como si fuera un particular. Cuando la administración decide explotar los yacimientos petrolíferos o mineros que pertenecen al Estado, lo hace es la administración, a través de sus propios entes, a través de sus propios órganos. Entonces crea PDVSA o crea una empresa minera y explota el petróleo y vende gasolina y vende cuando tiene diésel o vende oro, ojalá que sea lícitamente, que lo venda lícitamente, o no sé, pues o sea, tantas cosas que puede hacer el Estado que a veces se recubre de un ropaje como si fuera un ciudadano, como una empresa o una fundación, una empresa mercantil. Tiene ropaje de particular, pero es la administración vestida con un ropaje de particular. Eso también es administración, a eso también se le aplica el derecho administrativo. Entonces, justamente hay que tratar de identificar en ese caso o diferenciar la administración de la actividad de los particulares. ¿Mm? Entonces, esas son las dos grandes, digamos, incógnitas que nos presentan las escuelas que ustedes van a tener que estudiar con provecho, pues, para que al final sepamos bien qué podría ser la administración, podamos responder con propiedad si estamos en presencia de algo que es administración y por lo tanto se le aplique el derecho administrativo, ¿no? Bueno, ya de repente a lo mejor ya estamos bien avanzados, ¿no? Yo no, la verdad es que no tomé el tiempo, y quizá a lo mejor deberíamos, simplemente les digo, entonces yo les había dicho que yo comenzaría analizando la primera de las escuelas. La primera de las escuelas es la escuela alemana. O sea, dentro de la corriente teórica germánica está la escuela alemana y la escuela vienesa. Las dos están claramente diferenciadas en el manual de Lares Martínez, mientras que en en el libro, la separata de la revista donde escribió el maestro Molescauber,
él entra de una vez a la escuela vienesa, que es parte de la germánica, pero él no hace mucha referencia a la alemana. Cuando la menciona, pero no la destaca como una escuela distinta. Yo prefiero que la destaquemos como una escuela distinta, porque aun cuando el profesor Moles no le dio mucha importancia, al final creo que vamos a llegar a la conclusión de que esa escuela alemana tiene mucha vigencia en Venezuela. Y ya vamos a ver por qué. Porque es una escuela que no dice nada, en definitiva. No dice que es la administración pública, sino que nos dice que no es la administración pública. Y a veces, en definitiva, nosotros tenemos que conformarnos con una definición como es. Nosotros sabremos lo que es la administración cuando sepamos lo que no es la administración. Entonces, en cada caso concreto, diremos, ¿esto es administración? Bueno, vamos a ver si no es legislación, vamos a ver si no es gobierno, vamos a ver si no es jurisdicción. No, no es. Ah, bueno, entonces es administración. Como por descarte. Fíjense ustedes qué cosa tan loca, ¿no? O sea, qué poco científico es eso, ¿no? Pero bueno, pero esa es la posición alemana. Y hay que ver, hay que estudiar. Yo les dije que yo la iba a ver. De todas maneras, estoy en otra tarea ahorita, que es de como recomponer. Hay varios voluntarios que me han dicho que querrían, digamos, participar en las exposiciones que van a hacer. Y entonces yo voy a tratar de ver si mantengo la idea de que yo les voy a dar la primera escuela, esa alemana, o si más bien se lo dejamos a uno de ustedes, que sean ustedes. Como yo les dije, de repente a veces es interesante que dos de ustedes hablen de escuelas que están como medio enfrentadas o emparejadas. A lo mejor entonces podría comenzar uno de ustedes con la alemana y el otro con la vienesa. Después en la siguiente podría ser los dos franceses y así, pues, ¿no? Entonces podríamos ver. Yo prefiero como que dejarlo hasta aquí. Yo voy a tratar de grabar esto lo más pronto posible, colocarlo en el canal de YouTube y también colocar en el canal de YouTube las clases anteriores, las 3 clases que hemos visto hasta ahora, y para que ya las tengan. Ya he visto que me dicen, profesor, no he montado las... Bueno, pero ha sido justamente por esta circunstancia que no estoy en Caracas y entonces, bueno, de hecho estoy haciéndolo de una computadora que no es la mía. Entonces, pero bueno, no hay ningún problema. Son asuntos técnicos que son perfectamente solucionables, y a Dios gracias porque existe la tecnología y que podemos estarnos viendo a través de esta fórmula. Bueno, nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya les mandaré por el WhatsApp un poco la existencia de esta clase y bueno, y qué es lo que va a seguir posteriormente. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches, según a qué hora lo hayan visto, y nos seguimos viendo. Hasta luego.